Pues estamos nuevamente para continuar con el capítulo número 6 de la historia de Medio Oriente. Y en esta ocasión les voy a presentar este libro que se llama Las religiones antiguas, volumen 1, es la historia de las religiones, que nos ilustra también, me sirvió mucho también para darle continuidad a esto que estamos hablando ahorita de Medio Oriente, porque ahí dijimos que nacieron las religiones monoteístas. Entonces tenemos que tener siempre, el protagonista de todas nuestras historias va a ser el libro, siempre va a ser el libro el protagonista. Y les voy a hablar algo personal, muy breve. Fíjense que a mí en lo particular, yo me preguntaba, ¿por qué a unas personas les dicen intelectuales? ¿Qué tienes que estudiar para ser un intelectual? Y tienes que saber varias disciplinas, tienes que saber mucho de literatura, tienes que saber mucho de historia, tienes que saber mucho de filosofía y de bellas artes. Tienes que saber historia del arte, tienes que saber de música. Y entonces cuando tú ya tienes un bagaje bastante amplio, tal vez en las academias te puedan empezar a decir que eres un intelectual. A diferencia de un científico. ¿Cuál es la diferencia en que te digan científico o te digan intelectual? Si tú quieres ser un científico, tienes que estudiar las ramas de la ciencia, las principales, que es biología, química, física, matemáticas. Y si tú dominas un poco de forma teórica o de forma experimental esas disciplinas, tú eres un científico. ¿Cuál es lo que más me gusta? Las dos, todas. Las dos me encantan. Luego vamos a hacer una saga de matemáticas y de física teórica. Pero por lo pronto estamos viendo historia, ¿verdad? Y la historia, a mí la que más me gusta es la de Medio Oriente, porque allí empezó todo. Pero en sí si nos da tiempo, vamos a contar la historia de todo el mundo, de todos los países. Va a dilatar mucho tiempo, pero pues no llevamos prisa. Bueno, vamos a continuar con donde nos quedamos. Y habíamos dicho que íbamos a contar un poco cómo fue esto de las tablillas sumerias. Entonces habíamos dicho que este personaje, Pablo Emilio, había encontrado empezado por buscar la civilización de Medio Oriente y llegó a unas montañas que se dice Tel. Esto significa colina. Empieza a mirar que están hechas de qué están hechas las casas. Las inscripciones raras que se encuentran en algunos ladrillos, algunas figuras, algunos escritura para él desconocida. Y le empieza a preguntar a la gente, oye, ¿de dónde sacaron esos ladrillos? Y unos le dijeron, pues, ahí han estado siempre. Oye, y esas inscripciones, pues, ahí las encontramos. La gente no le explicaba mucho. Y cuenta la historia que este personaje se daba la tarea de irle preguntando a todo mundo. Y había un árabe que siempre lo estaba persiguiendo y que le decía, oiga, yo sé dónde están. Pero él no le creía porque era una persona que se veía como muy fanfarrón. Que él pensaba que no sabía nada, pero hasta que tanto le insistió que él dijo, bueno, a ver, dime dónde están, pues. Y entonces él lo lleva a una colina y le dice, pues mire, ahí están muchas de esas tablillas que anda usted buscando. Y resulta que, para su sorpresa, esta montañita, esta colina que le dijo el árabe, donde estaban las tablillas,
pues resulta que encontró la ciudad de Nínive, sin querer, así como por azar. Esas colinas que le enseñó era la ciudad de Nínive. Entonces este tipo descubre esos palacios asirios y descubre la ciudad de Nínive. Empieza a escarbar y empiezan a salir esos hombres, esas figuras aladas, esos toros, esos hombres que había comentado de barba prominente y que iban montados en caballos, y se iba como desenterrando la leyenda que estaba tapada por las arenas del desierto. Empiezan a encontrar estos palacios perdidos y las grandes ciudades y las tablillas. Dicen que aquí están, él se dice, aquí están pasando cosas impresionantes. Este tipo llega pues así muy emocionado, casi enloquecido con el cuento, pero las tablillas cuneiformes que se encontraron ahí en los palacios, que surgieron de lo profundo de las arenas, en que estaban cubiertas las civilizaciones por la arena, y se las lleva a Occidente, y resulta que ya había un antecedente desde unos 40 años previos, donde se habían descifrado, que ya habían hecho el intento de descifrar lo que significaba esa escritura. Por eso era posible saber qué estaba pasando ahí. Ahora, ¿cómo las descifraron? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo descifraron estas tablillas? Pues había un profesor en un pueblo en Alemania. Era un maestro. Se llamaba Friedrich Grotchen. Era un tipo normal, como cualquier otro. Pero un día dicen que se estaba tomando unos tragos, unas copas con unos amigos. Y este tipo apostó a que él era capaz de descifrar lo que esa escritura cuneiforme significaba. Y se puso pues en el afán, en esa tarea de descifrarlo. Entonces, cada que se producía una excavación de estos lugares, esas tablillas que iban encontrando las mandaban a los museos de Francia, a los museos de Inglaterra, a los museos de Alemania, para ser estudiadas. Entonces sacaban copias de la tablilla en papel, o sea, de los jeroglíficos de esta escritura, y la difundían por todas las escuelas para ver si alguien era capaz de descifrar la inscripción de las tablillas, para analizarlas, y esto se empieza a fluir por todas partes. Quedamos que era un boom de la arqueología, ¿no? Y las comunidades científicas de todo el mundo empiezan a entrar ese auge de la arqueología. Entonces este tipo dice, estas tablillas son de barro, se hacen en un barro fresco y luego se meten a un horno y quedan ahí plasmado estas letras como si fuera cerámica, y dan testimonio de lo que pasó en su tiempo. Eso le quedaba muy claro. Y entonces están escritas, esta escritura marca el límite entre la historia y la prehistoria. Este tipo se pone a pensar, dice, bueno, si yo voy a escribir una tablilla con un punzón, la escritura, aquí hay que aclarar algo, la escritura tiene que ser algo práctico, no puede ser algo tan complicado que si alguien te está dictando tú no puedas transcribirlo rápido, tiene que ser algo práctico para que sea útil, si no, no sirve. Pues él dice que ve que está escrito en líneas rectas, por practicidad, ¿no? Y dice que si los hubieran hecho en líneas curvas, pues hubiera sido muy difícil hacerlos con un punzón. Sobre una tablilla de barro,
Y pues usted trate de hacerlo y va a ver que es muy complicado. Entonces hay que ser práctico. De ahí parte él. Estas inscripciones tienen una forma como de patas de gallo. Y deduce que tienen que ser, deben estar escritas en línea recta. Son deducciones que él va sacando después de estar revisando todas estas tablillas. Y él se imaginó que tienen que estar ordenadas con un cierto sentido, con una secuencia. Y así se metían ya a coser para, para que se endurecieran y pudieran quedar plasmadas. Bueno, dice él que desde que el mundo es mundo, ha existido la vanidad y nadie está exento pues de esa pasión, ¿verdad? De ser vanidoso. Entonces dice que si esas tablillas querían decir algo, ¿qué es lo que querían decir? Pues él piensa que puede ser que ahí se cuente la historia de los reyes, del abolengo, de todas estas historias, pero no iba a haber una historia ahí sin... La escribían los personajes que eran ricos, tú no tenías acceso a tener un horno, entonces los escribas le hacían caso a su rey, a su mandatario, y él contaba la historia de su familia, por decir, la historia de él, que siempre es la misma, ¿verdad? Yo soy el rey de reyes y mi generación es tal, así como el árbol genealógico. Él dice, es muy posible que ahí, que eso esté escrito en las tablillas. Entonces, encuentra una tablilla y le empieza, ya con esas ideas que él tiene, empieza a ver cuál es la palabra que más se repite. Y él dice, esa palabra que más se repite puede ser que tenga un significado muy relevante. Y puede ser que esa palabra signifique rey o algo parecido. Y parte de ahí, miren, antes de continuar, porque la historia es muy hermosa, él sin querer encuentra una tablilla donde narra la primer leyenda que el ser humano tiene historia. Es la leyenda de Gilgamesh. Esa la vamos a ver en el siguiente capítulo, porque es bastante amplia. Pero él, llegando a esa deducción, empieza a hacer, claro, se dilató bastante tiempo, y con la colaboración empieza a descifrar y empieza a ver cuáles son las palabras más usuales, cuáles son esas cosas que se repiten, y empieza a tomar sentido lo que dice. En el siguiente capítulo vamos a decir cómo llegó a la conclusión de descifrar el código, cómo poder ver esa escritura cuneiforme. Así como la tabla Rosetta que encontraron de Napoleón, que estaba escrita en 3 idiomas y sirvió como una pauta para descifrar el significado de esos jeroglíficos, de esas escrituras egipcias. Así aquí él empieza con ese código. Hay que recordar que era un profesor y empieza a descifrar lo que es la primer leyenda que encontró, que cuenta una historia fascinante de un ser que estaba buscando la inmortalidad. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo y nos despedimos, pues exhortándolos a que lean, a que el libro, en los libros está mucho conocimiento. Nosotros tenemos la suerte de contar con un acervo bastante grande de libros, y pues queremos despedirnos y invitarlos a que vean el siguiente capítulo. Muchas gracias.